¿qué tal amigos de Facebook, Instagram y YouTube? Bienvenidos, esto es Nación de Gracia. El día de hoy vamos a hablar sobre la iglesia. ¿Qué es? La palabra iglesia es del griego que significa o que es eclesía. Se pronuncia eclesía. Y esta palabra significa reunión o asamblea. Detallando etimológicamente, o sea, el significado de esta palabra es ek, que significa fuera, y clesía, que es llamar, o sea, se le llama a los de afuera, o por lo tanto es un grupo que han sido llamados de afuera. Significado: la palabra iglesia es reunión, asamblea, el conjunto de personas que tienen una comunión entre ellos. Son los verdaderos creyentes de todos los tiempos que han sido conformados en nueva familia. Esta familia es la nueva familia en Cristo. Muy bien, ¿qué es la iglesia? Vamos a responder 3 interrogantes de lo que es la iglesia. Primero, el concepto equivocado que tenemos de iglesia y quiénes componen la iglesia. También, ¿somos o seguimos la iglesia? Número 1, conceptos equivocados con la palabra iglesia. Muchas personas intelectuales en el ámbito político y demás han escuchado que la palabra iglesia es asamblea, y pues no es exclusivo de Dios cuando es la asamblea de una institución, de un país, ¿listo? Que tratan siempre temas de políticas. La palabra iglesia no solamente se utiliza en el ámbito religioso, sino también político y demás áreas. Otro concepto equivocado que se usa con la palabra iglesia es cuando una persona se refiere al templo, a las catedrales o catedrales, a las capillas o a algún edificio donde se reúnen cualquier religión. Otro mal concepto de significado de la palabra iglesia lo entienden muchas personas mal comprendidas cuando se refieren a las denominaciones o a las religiones, a las diferentes religiones que se encuentran en el mundo, cosa que no son la iglesia de Dios. Las denominaciones, los grupos religiosos, los distintos formas de religión no son la iglesia de Dios. Punto número 2. ¿Quiénes componen la iglesia o quiénes componen la congregación o asamblea de Cristo? Pues como la iglesia es como un cuerpo, primero, está compuesto por todos los creyentes en Cristo. Esa es la composición, o aquellos que componen la iglesia, que vivieron mucho tiempo en diferentes épocas en la obediencia de sus mandamientos en todos los tiempos. Ellos componen la iglesia, los creyentes en Cristo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, el apóstol Pablo, en su carta escribe a los Corintios y le dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en los Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, los llamados santos, o llamados a ser santos, si se quiere entender. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 14, también nos enseña y nos demuestra que quienes conforman la iglesia estaban formadas como un cuerpo. Esto es el cuerpo de Cristo. En versículo 12 de 1 Corintios capítulo 12 dice: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, siendo muchos, es un solo cuerpo. Versículo 13 nos indica: en un cuerpo, sean qué tipo de personas, pueden ser aquellos creyentes, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres. Y en el versículo 14 también nos indica lo siguiente: el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Punto número 3. ¿Somos la iglesia o seguimos la iglesia o seguimos una iglesia? Muchas veces nosotros estamos acostumbrados en escuchar a muchas personas decir: ¿tú a qué iglesia perteneces? ¿O a qué denominación perteneces? ¿O a qué iglesias estás yendo? Sin embargo, cuando nos referimos a la iglesia de Dios, no nos referimos exclusivamente como si fuera de Dios alguna denominación.
Este es el error que muchas veces nosotros cometemos. Sin embargo, según la Biblia, todos, pero todos, hemos recibido a Cristo Jesús, que hemos aceptado y le hemos creído. Somos la iglesia, somos parte de esa maravillosa familia que Dios ha creado aquí en la tierra. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 25b dice lo siguiente: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Si nosotros pertenecemos a esta iglesia, entendemos que Cristo se entregó su vida por nosotros. Nosotros estamos en esta iglesia. Nosotros somos la iglesia. No seguimos a una iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice lo siguiente: alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entendemos que quienes componen la iglesia son aquellas personas que creen y son salvos. ¿Y nosotros somos la iglesia? Claro que sí. Dios añade a nuestra vida, añade a nosotros a los que deberán de ser salvos. Añade a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora sí, resumen. Punto número 1, concepto equivocado de iglesia. Nosotros muchas veces entendemos y escuchamos por las personas que dicen que iglesia se refiere a los templos, a los edificios, a los catedrales o cualquier construcción, cosa que no es así. Número 2, ¿quiénes componen la congregación? Pues lo componen todos los creyentes en Cristo, como cuerpo de Cristo dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 14, que somos un cuerpo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Punto número 3, también nos preguntamos, ¿somos la iglesia o seguimos a una iglesia? Nosotros no seguimos una denominación o no seguimos algún grupo religioso o alguna secta. Pues nosotros entendemos que somos la iglesia por el hecho de que hemos recibido a Cristo. Él murió por nosotros y por ello nos ha tomado como una familia especial en la tierra. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Espero que te haya gustado el tema. Esto fue qué es la iglesia, para comprender un poquito de lo que significa y de lo que debemos entender en nuestro alrededor cuando escuchamos esta palabra: asamblea, iglesia y demás. Muchas gracias por estar en contacto. Suscríbete a nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Yo soy David. Nos reencontramos para la próxima semana. Muchas gracias. Bendiciones.